Wilhelm von Humboldt y Gottlob Frege. Wilhelm von Humboldt nació el 22 de junio de 1767 y falleció el 8 de abril de 1835. Humboldt fue un filósofo alemán, fue lingüista y además hombre de Estado. Fue uno de los intelectuales alemanes con mayor influencia en la cultura de su país. Humboldt también es considerado como el precursor de la gramática generativa transformacional. También es el fundador de la tipología lingüística, que esta hace referencia a las relaciones gramaticales y genéticas de la lengua. Esto lo basó en un estudio que realizó sobre el vasco, y así sentó bases para un estudio comparativo entre lenguas. También propuso conceptos como los de forma interna, en el que Humboldt nos decía que cada lengua es una manera particular de comprender el mundo y cada lengua se desarrolla bajo criterios de naturaleza y de libertad. También nos hablaba de visión del mundo, en el que nos dice que el lenguaje es el factor generador de la representación del mundo en el pensamiento humano. También nos habla de lo que es el principio del lenguaje, en el que nos dice que en el lenguaje nada es estático, que todo es dinámico, y por consiguiente, cuando se analiza su naturaleza, hay que siempre partir de la actividad. También nos hablaba de lo que es la materia y lo que es la forma. Estos conceptos fueron claves de la lingüística moderna. Para Humboldt, la lengua es un ser orgánico y debe ser tratado como tal. Debe ser clasificado sistemáticamente. La lengua se define como la facultad intelectual de producir el pensamiento interno y de cómo el individuo percibe al mundo que lo rodea. La lengua debe ser estudiada dentro del campo de lo espiritual. La lengua conlleva toda la carga de lo vivido por el ser y tiene una alta carga de la historia de quien lo usa. Para Humboldt la lengua tiene dos periodos, el de formación y el de elaboración. En el de formación el lenguaje no se puede observar diacrónicamente y por lo tanto no puede ser un objeto de una disciplina lingüística, pero los resultados sí pueden ser observados. En el de elaboración, en este periodo los hablantes utilizan las lenguas para formar una serie de estructuras, a las cuales Humboldt las denomina como caracteres. Humboldt es el primer lingüista en hablar del espíritu de los pueblos y en plantearse si el uso de una lengua crea una cultura o si la cultura es la que pide una lengua. El estudio de Humboldt da lugar a una diferenciación entre las lenguas. En esta diferenciación es las lenguas aislantes, aglutinantes, incorporantes y flexivas. Las aislantes son aquellas palabras que no presentan derivaciones, como es el ejemplo del chino. Las aglutinantes son palabras que nacen de la unión de monemas independientes que poseen lexemas y afijos, como es un ejemplo el quichua, el finlandés y el guaraní. Las incorporantes se forman de la unión de aislantes y aglutinantes, propias de la zona polinesia. Y las flexivas son palabras caracterizadas por tener una raíz cargada de información semántica, y también desinencias que tienen género y número, como son el latín y lenguas derivadas del árabe y hebreo. Frege Gottlob. Frege fue un matemático y filósofo alemán que centró su carrera en la filosofía del lenguaje y en la matemática. Fue considerado el padre de la lógica matemática porque creía que todo lenguaje puede ser traducido a una lógica matemática. Al ser filósofo también intenta traducir los problemas de la filosofía en problemas del lenguaje, centrándose así en no mezclar el lenguaje con la representación mental que cada individuo tiene sobre la realidad. Sus postulados. La filosofía del lenguaje de Frege. Se estudia el lenguaje haciendo énfasis en comprender la función de cada componente de este sobre el enunciado. Si queremos saber lo que nos dice Frege, debemos saber qué relación guardan las categorías lingüísticas con la realidad. Esto solo se nos es posible si entendemos las nociones de sentido y referencia que serán explicados más adelante. Oraciones enunciativas. En el estudio de Frege es evidente ver que pensaba básicamente en las oraciones enunciativas declarativas, o mejor llamadas enunciados, siendo estas aserciones sobre la realidad. Como por ejemplo, el quinto planeta del sistema solar es el más grande. Pero debemos entender que no siempre van a ser oraciones enunciativas declarativas, sino que también nos vamos a encontrar con oraciones imperativas, que básicamente son de incitar o mandar a alguien a realizar alguna acción. Estas no son ni verdaderas ni falsas, y como por ejemplo tenemos ven a mi cumpleaños, cierra la puerta o prohibido parquear. En su obra sobre signo y referencia, Frege analiza la paradoja de identidad. Esta consiste en cuestionarse cómo es que dos enunciados diferentes pueden referirse a lo mismo, o cómo es que un objeto puede ser referido de diferentes formas. En este caso tenemos la siguiente forma: A es igual a A, Cervantes es igual a Cervantes. Si nosotros decimos Cervantes, obviamente nos estamos refiriendo al autor. Ahora, A es igual a B, Cervantes es igual al autor de Don Quijote.
Si nosotros, sin decir Cervantes, decimos el autor de Don Quijote, ya nos estamos refiriendo a Cervantes, pero de otra forma. Frege propone una relación triádica del signo que consta de 3 componentes: el signo, el sentido y la referencia. El signo es el sonido o imagen visual, en este caso, luna. El sentido es el contenido lógico y objetivo, es el significado denotativo. En este caso, el sentido de luna es el único satélite natural de la Tierra. Y la referencia es el objeto físico que existe independientemente de si se lo nombra o no. También la referencia es la idea que cada sujeto tiene al escuchar el signo. En este caso, una persona puede imaginarse esta media luna y otra puede imaginarse esta luna menguante. Frege también analiza los nombres propios vacíos. Estos se refieren a aquellos signos que carecen de referencia. Por ejemplo, el rey de Suecia entregó el Premio Nobel de Literatura a la poeta Louise Glück. La mayoría de latinoamericanos no tenemos una referencia física del rey de Suecia, pero sabemos que existe. Asimismo, la mayoría de personas quizá no tengan una referencia física de quién es Louise Glück, pero aún así se entiende el enunciado. También pasa con aquellos signos que no tienen una referencia física, pero sí ficticia. Por ejemplo, Daniel Radcliffe es Harry Potter. Harry Potter no existe, pero sí tiene una existencia dentro de los libros y la cinematografía. Y en esta imagen, quien en realidad está es el actor interpretando el papel, pero al verlo caracterizado nos estamos refiriendo al personaje de Harry Potter. Frege habla sobre la relación ideal del lenguaje, compuesta por la tricotomía de signo, sentido y referencia. Es decir, que a cada signo le corresponderá un sentido y a este una referencia. Esta estructura es la que se espera y se exige para el lenguaje formal. Sin embargo, no todos los lenguajes poseerán esta estructura. Hablamos de la no arbitrariedad del signo, que se explica y se entiende mediante el análisis de las relaciones diádicas o dicotomías. Para analizar estas dicotomías o relaciones diádicas, Frege crea un signo, denominado signo de aserción, que se compone de 2 partes, una parte vertical no juzgable y una parte horizontal juzgable. En la parte juzgable irá aquella parte que puede variar y en la parte vertical aquella parte que no va a cambiar. La primera dicotomía que analizaremos será la de signo-sentido. Para Frege, un signo puede carecer de referencia, pero en ningún caso carecer de sentido. El sentido es un concepto, independientemente de lo que la persona pueda pensar sobre el signo. A este pensamiento le denomina pensamiento puro, y es esta la dicotomía que da paso al lenguaje natural. La segunda dicotomía que analizaremos es la de referencia-sentido. Esta dicotomía es mayormente utilizada para referirse a los nombres propios o nombres naturales, y es analizada bajo un campo semántico. Se explica que una referencia denotativa le corresponde a un objeto y en esta correlación la referencia denotativa va a poseer un sentido. La dicotomía de signo-referencia carece de sentido y por ende para Frege no existe.